Hola, bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes de presentarles esta invitada que el Señor nos ha traído hoy, vamos a poner este video en manos de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo sea en nosotros y con nosotros, que Mamita María nos cubra con su manto y que este video sea de gran bendición para todos nosotros. Bueno, hoy traigo una invitada que va a contar su testimonio y es Teresita González. Teresita, ¿cómo estás? Andresito, muchas gracias por tu invitación, muy bien, gracias al Señor. Así es, bueno, la historia de Teresita es bien interesante porque ella trabaja en los medios, trabajó en los medios, cuéntanos a qué te dedicabas en los medios. Bueno, yo soy periodista, yo estuve trabajando con el periódico El Tiempo, estuve trabajando con varias instituciones como el Congreso, como el Consejo de Bogotá. También escribía una columna de sexo en un periódico de circulación también que donde precisamente no hablabas de la castidad, del sacramento, del matrimonio, de lo que ahorita sí tú hablas. ¿Qué hablabas en eso para irnos como contando aquí a las personas que te están viendo? ¿Qué hacías tú principalmente en esa columna de sexo? Bueno, en esa columna yo lo que escribía era sobre diferentes temas de sexualidad, obviamente estando uno con otra concepción muy diferente de lo que es la sexualidad, de lo que es el amor. Podríamos decir que es la sexualidad como la están viendo los jóvenes y como yo la veía también en ese momento. Como nos lo ven del mundo y de que hay tantas personas que hablan y que dan conferencias en el mundo y hablan sobre tenga experiencias, disfrute, no le están hablando a usted del amor, no le están hablando a usted de tener una relación con Dios y tener un sacramento del matrimonio. Ahí no tocabas estos temas. No, por supuesto que no. En alguna ocasión escribí una columna que se llamaba Sexo con Amor, pero de 5 años y medio que la estuve escribiendo, solo hice una columna que se llamaba Sexo con Amor. Y ahí sí como que nombrabas a las cosas espirituales. No. Con amor era involucrar, es que la mayoría de las personas en este momento lo que dicen es la sexualidad, o sea, tú la tienes es para disfrutar, eso no tiene nada malo, desde que tú te cuides y utilices un condón, eso es lo importante, el resto no tiene importancia. Entonces no toca a uno, pero realmente si uno analiza, para el corazón no existe un condón. Y todas las personas que viven en promiscuidad, que viven en relaciones que no tienen involucrados los sentimientos, que no tienen involucrado la verdadera relación con Dios, pues son personas que viven con muchos vacíos interiores o son personas que están supliendo esas carencias afectivas, las están supliendo buscando en una persona y en otra ese afecto que no tienen en su interior y que nunca lo van a lograr llenar de otra manera. Entonces, tu vida era ser una periodista y tus sueños, tus metas eran, mejor dicho, llegar a alcanzar. ¿Cuál era tu meta? ¿Qué querías tú en esto? A ver, el periodismo me gusta, es parte de mi vida, es lo único que he hecho hasta hace poco y lo único que he sabido hacer. También dictaba, o sea, eran muchas facetas, entonces yo siempre tenía muchas actividades, porque adicional a la columna yo hacía asesorías en comunicaciones, asesorías de imagen, todo el manejo de Free Press, todo ese concepto de comunicación y el concepto del periodismo. Escribir siempre me ha parecido que es una maravilla. Y realmente lo haces muy bien, ahora que lo haces para Dios y bueno, ya empezarás a contar el testimonio ahorita que de hecho quiero contarles que ya tiene un programa que se llama Seamos Paz, en el cual bueno, tenemos un programa, se llama Seamos Paz y ha sido una bendición donde tocas el tema del bullying, del maltrato y es importante en Radio María que estemos pendientes porque si pasa este programa Seamos Paz donde se tocan estos temas. Pero ya quiero que tú cuentes tu historia, esta historia de dónde naciste, cómo empezó tu vida, te casaste, cuéntanos todo, empiézanos a contar tu vida, aquí estamos para escucharte. Bueno, yo nací en un hogar muy católico. Mi papá era de misa, de comunión diaria, de grupo de oración, de vigilias, y mi mamá también era de misa y comunión diaria.
Yo soy la única mujer y la menor, entonces fui bastante consentida. Incluso ahorita cuando me encuentro con personas que eran de esa época, me parece increíble como decían, sí, es que usted era una niña muy consentida. Y realmente, o sea, desde el momento que nací, por algo mi nombre es con el diminutivo. Era como mi papá queriendo... O sea, tú te llamas Teresita González. No es que le estamos diciendo por cariño, no. como a veces sí le dicen a uno, digamos, el diminutivo. A ti es Teresita, ¿no? Sí, no, ese no es la mi señora, nombre. De pronto alguien te quiere decir por respeto a la señora Teresa. No, es que... Y en una época me decían incluso Teresa, y yo decía, no hay lío. Pero algún día un abogado me dijo, es que si a usted le dicen Teresa, esa no es usted, porque ese no es su nombre. Y dije, tiene toda la razón. Sí. Entonces, sí, es Teresita. Entonces, tú sabes que los nombres también marcan mucho a las personas. Entonces era Teresita, y ese es mi nombre. O sea, una vivida, yo no voy a decir sin ser millonarios, ni mucho menos, pero sí viví una vida muy feliz. Mi papá también era una persona maravillosa. Desde que yo nací se dedicó, pues él siempre quiso tener una niña. Llegó la niña, además físicamente me parezco mucho a él. Entonces pues era algo que nosotros, incluso yo iba por la calle y decían, oiga, yo conozco el papá de esta niña. Entonces esas son cosas que unen mucho. En esa vida fui educada en un colegio católico, donde nosotros íbamos a la misa, donde íbamos los domingos también nos tocaba ir a misa, un colegio maravilloso. Y posteriormente, ya cuando estaba terminando el bachillerato, conocí a una persona, y con esa persona después quedé embarazada y me casé. Fui de mi grupo de colegio, fui la primera que me casé. ¿A qué edad te casaste? Tenía 17, iba a cumplir 18 años. Ok, para irnos 18 como... años, sí. Entonces me casé porque estaba embarazada. Mi papá falleció a los 2 meses de haberme casado. E incluso fue... O sea, perdóname que te corte ahí. Tú te casaste, te habían criado, pero tú nos has contado que tus papás eran de misa diaria, comunión diaria, pero tú de pronto no, o sea, no viviste lo que tenías que haber vivido en el sacramento, lo viviste antes. Empezó ahí. Sí, como... claro. Sí, no, desde mi primera comunión, porque mi papá siempre era el Teresita, y la primera comunión fue de Teresita, pero de Habano. Pero posteriormente, ya cuando yo iba a la misa y me gustaba, pero ya posteriormente cuando conocí la persona, entonces empezó a buscarme, y pues obviamente quedé embarazada. Me casé porque estaba embarazada, y a los 2 meses de haberme casado falleció mi papá. Como eso fue un golpe terrible para mí, enterramos a mi papá, y a los 2 días yo con amenaza de parto prematuro estuve hospitalizada, y tuve un niño que nació, y él duró 15 días vivo, y a los 15 días falleció. El día que estaba cumpliendo mi papá el primer mes de muerto, estaba yo enterrando a mi primer hijo. Entonces eso fue algo muy fuerte para mí. Yo peleé con Dios, porque incluso a veces yo ni me acordaba, y sí, ese día yo decía, pero es que ¿por qué me quitó a mi hijo si yo no lo aborté, si yo... o sea, peleé con Dios. Por misericordia de Él jamás renegué de Él, pero sí peleé, me alejé de corazón. Aunque sí iba a la misa y sí iba a esas cosas siempre pues fueron parte de mi formación y me gustan, pero peleé con él. Posteriormente entré a la universidad, estudié comunicación social, periodismo, y ya después empecé a conocer otro mundo. La relación con la pareja que tenía pues no era la mejor, y después nos separamos. Inicié yo otra relación, y la verdad, honestamente, no sabía que eso era estar en pecado, estar en otra relación. ¿Sí? Entonces... O sea,
habías tenido una crianza católica, pero no habías vivido realmente, o sea, lo que le enseñan a uno, como cuando a uno le heredan la fe, por decirlo de alguna manera. De hecho, tú veías como, hay una cosa que te quedó a ti clara, es comunión diaria, mi papá de oración, y que después veremos en el testimonio de ella que esto influyó grandísimo en ella, pero como me pasó a mí sí me dieron las bases, pero yo después quise vivir el Dios a mi manera. O sea, como que no lo conocía realmente. No, y mira que uno cuando es joven, mi mamá me decía, pero es que usted está alejada de Dios, y yo, es que tú no sabes yo qué relación tengo con Dios. Es que tú no sabes las relaciones que, no, yo sí le pido, es que tú no sabes. O sea, uno piensa que uno es el que se las sabe todas y si no, se las imagina. Sí, realmente me había alejado bastante, y en ese alejamiento, en un matrimonio que no era el que yo soñaba de pronto, y ahí es cuando uno se da cuenta que uno a veces se casa por las razones equivocadas, porque un embarazo no es la causa para uno. No fue que yo decidiera, bueno, nos vamos a organizar y nos vamos a casar porque queremos formar un hogar y queremos un hogar de esta manera. Eso no, quedé embarazada y me casé. Sí, fue una cadena de pecado, fue una cadena, digamos, que la embarramos, y a veces por querer no discernimos bien, en vez de decir, poner en ese momento, bueno, ok, no lo he hecho las cosas bien, Señor, organiza mi vida, empezar a orar como sé que ahora eres. De hecho, siempre veo a Teresita, siempre andas con el rosario, siempre estás, siempre, o sea, es una mujer, la conocí de hecho en la Fundación Peregrinos del Amor, y hemos estado, el Señor nos ha unido bastante. Y bueno, síguenos contando sobre esto que es tan interesante que ha pasado en tu vida. Bueno, entonces en esa situación se fue cambiando mi vida, y bueno, fueron muchas circunstancias. Vivía rico, me gustaba la rumba, por misericordia de Dios jamás ni consumí ninguna droga, ni el licor tampoco era mi fuerte, aunque sí de vez en cuando me tomaba mis traguitos, y uno, pues eso no tiene nada, ¿no? Y entonces estaba en esa vida bastante perdida, podríamos decir, disipada. Conocían muchos artistas, era otra cosa. Cuando empieza uno a abrir puertas casi sin querer, a mí me parecía muy, muy atractivo leer el horóscopo. Me sabía en los signos, qué características tenían los signos, qué características, si eran de una cosa o de la otra. Entonces ahí comienza uno a abrir puertas casi sin querer. Ya había transcurrido ese tiempo, y entonces después... ¿Pero todavía seguías asistiendo a misa los domingos, o hubo un momento en el cual ya te alejaste? No, ya estaba alejada, pero sí me hacía falta. Yo iba de vez en cuando, pero así que fuera, no, pues la más piadosa del mundo, no. Después estaba yo en lo que te comento, pues disperso uno en otras cosas muy del mundo. Entonces ya lo que les comentaba, uno va abriendo puertas espirituales que no conoce. Empecé a abrir esa puerta que comenzaba con los horóscopos, y entonces ya después que le leyeran a uno la carta astral, porque además estaba muy de moda, y entonces de la carta astral empieza uno a otras cosas y a otras cosas y a otras cosas que son muy malas. En ese momento yo no entendía que eso era serle infiel a Dios, porque es serle infiel. Entonces tuve un viaje de trabajo y estuvimos en Cancún con un grupo de periodistas. Yo dije, yo tengo que escribir sobre ese tema. Entonces estábamos en Cancún, y como les comentaba, yo estaba muy con el cuento de la carta astral y todo. Empecé a pensar sobre qué tema iba a escribir. Entonces dije, ya sé, voy a escribir sobre los matrimonios mayas. Ahí ya tenías tu columna de sexo en esa época, en ese momento. Sí, okay. Claro, ya lo tenía, y paralelo también asesoraba otro sitio que era de rumba, y yo manejaba, era la parte de prensa. Entonces cuando llegué y tuve la oportunidad, empecé a escribir sobre el tema de los matrimonios mayas. Entonces se me ocurrió la brillante idea de
dije, pues yo voy a montar un negocio y voy a montar matrimonios mayas en los hoteles de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, porque a los artistas que me desenvolvía mucho en el medio artístico les fascina ese tema. Yo lo veía como un negocio. Hablé con una artista que era amiga en ese momento y le dije, mira, es que, ella me llamó y me dijo, mira, es que yo estoy haciendo algo sobre elementales. Yo le dije, no, pues entonces yo también estoy pensando en hacer matrimonios mayas. Me dijo, yo conozco un chamán que te puede ayudar. Entonces cuando me dijo chamán, yo dije, no, yo lo que voy a hacer es matrimonios aruacos en vez de mayas. Buenísimo. Hablé con el chamán, entonces me dijo que él quería hacerme una limpieza, que él no trabajaba con las personas que no se hacían una limpieza. Yo dije, no, pues eso es como uno ir a una cena de negocios, pues me la hago y quien quita que funcione, ¿no? De pronto me funciona bien. Paralelo a eso, estaban pasando otras cosas en mi vida que parecía que no tenían nada que ver y terminaron después todas uniéndose. Se iba a hacer una película de cine y me mandaron donde una señora que es diseñadora gráfica. Entonces yo ese día fui y había allá en la casa de ella un cuadro del Sagrado Corazón bellísimo. Cuando yo vi ese cuadro del Sagrado Corazón me acordé de mi papá, de mi mamá, de la época que se rezaba el rosario y me dio nostalgia de Dios. Ese día le pregunté a ella, le dije, ¿por qué ella también le hace libros a sacerdotes? Entonces le dije, oye, cuéntame, ¿qué sirve? ¿Tú qué crees que sirva de protección? Me dijo, mira, no hay como la medalla de San Benito, ¿quieres una? Le dije, claro, pero en ese momento, para mí que me dieran la medalla de San Benito era lo mismo si me daban la pulsera con el tercer ojo o si me daban... Estabas buscando un amuleto. Sí, prácticamente, algo que me cuidara. Entonces a mí se me olvidó y luego cuando regresé donde ella para otro tema, me dijo, mira, aquí te tengo la medalla y tiene una bendición muy especial. Y yo, ay, muchas gracias. Y la eché en la billetera. Resulta que cuando, por eso les decía, estaban pasando dos cosas paralelas. Cuando el chamán me dijo que me hiciera la limpieza, él me entregó un algodón que me dijo que lo echara en un perfume y me dio un hilito dorado que para que lo amarrara a la almohada. El algodón yo lo iba a echar en el perfume, pero decidí no echarlo porque tenía un perfume fino y dije, ay no, pero es que dañar el perfumito para echarle el algodón, no. Y lo eché ahí. Y resulta que eché el algodón en la misma bolsita que me habían dado con la medalla de San Benito, que me la habían dado en una bolsita de celofán. Y ahí lo eché y estuve viajando todo. Regresé de un viaje y yo ya estaba separada. Mi hija pequeña estaba con el papá y la mayor estaba fuera del país. Ese día llegué yo a la casa, entonces cuando me acosté, de pronto me empiezan unas palpitaciones y una angustia. Yo dije, ¿qué es esto tan horrible? Y sentí deseos de ponerme la medalla de San Benito. Como una agonía que llaman, como una... Sí, esas palpitaciones y esa angustia. Dije, ay, ¿qué es esto tan horrible? Voy a ponerme la medalla de San Benito. Fui a sacarla cuando resulta que estaba en la misma bolsita de celofán donde estaba la medalla de San Benito. El algodoncito que me había dado el chamán. Cuando la voy a sacar y esa medalla estaba negra, 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 que parecía que fuera llena de hollín. Yo dije, ay, ¿qué es esto tan horrible? Me la puse y dije, ay, yo voy a quemar ese algodón. Me fui para el baño de mi casa que tenía al entrar a la ducha, que tenía una división, y armé ahí una fogatica con fósforos como de esos que le dan a uno en los restaurantes, y armé una fogata. O sea, ¿tú qué te demoras en quemar un algodón de este tamaño? Nada, lo quemas. Sí. Y coloqué y eché ahí el algodón cuando de pronto se volvió una bola negra y empezó a oler horrible, horrible, horrible. Ahí en ese momento yo sí empecé, Padre nuestro que estás en el cielo, a rezar el Ave María completo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Padre nuestro completo, el Ave María completo. Y luego decía, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero eso ya era, honestamente, inspiración del Espíritu Santo. Había algo espiritual ya muy fuerte ahí. Claro.
Y entonces, y empecé yo, y una caja de fósforos, 2 cajas de fósforos, 5 cajas de fósforos y la bola negra oliendo horrible. Entonces, mi hija me había mandado una levantadora blanca, y dije, ay, me voy a poner esta levantadora que es el amor puro de mi hija, y me va a ayudar. Y me acordé de unas velas que yo tenía, que eran del Día de las Velitas, de la Virgen, el Día de las Velitas. Y fui, las traje, las amarré como las había amarrado el chamán cuando me hizo lo de la limpieza, y yo dije, ay Dios mío, que cualquier cosa se me quite, y amarré las velas. Entonces cogí con una espátula de esas de odontología que tenía en mi casa, cogí la bola y la puse sobre las velas de la Virgen, y la bola se empezó a escurrir por en medio de las velas, y yo saqué la bola y la bola escúrrase, y yo sáquela, de pronto brincó sola hacia la fogata que ya se estaba apagando, se avivó el fuego y en ese momento explotó en 2. Cuando explotó en 2 me cayó un pedazo aquí, y cuando llegué y lo coloqué otra vez en el fuego y volteo a mirar, y la otra parte brincando en mi baño como si fuera una pelota de ping-pong. Ya cuando yo dije, una pelota, una bola negra oliendo feo y brincando en mi baño, pues en ese momento yo lo único que pensaba era que al día siguiente iba a llegar mi hija pequeña. Yo decía, yo no puedo dejar ese bicho aquí porque llega mi hija, y eso era lo que me preocupaba, lo que es el amor de mamá. Lo único que yo pensaba era en mi hija. Entonces me agaché, ya iba por detrás de la cisterna, cogí la bola y volví y la eché en el fuego. Yo lo único que quería era deshacerme de eso. Me levanto y yo seguía rezando el Padre Nuestro, el Ave María, y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y entonces cuando me levanté siento una luz y una voz bellísima que me decía, sigue el camino de tus padres, que ese es el verdadero camino. Yo no entendía qué estaba pasando, ni tenía idea de nada, ni le paré bolas a eso. Yo lo único que quería era hacerme de esa bola, y bueno, hasta que por fin la cogí nuevamente con la espátula, y quedó adherida a la espátula como si fuera una mancha. Dije, ay, menos mal se acabó esto, cuando de pronto me acuerdo del hilo que había amarrado en la almohada, de esos hilos que le ponen a las bolsitas de regalo, esos hilos doraditos. Correcto. O sea, dije, me acordé, lo quité de la almohada y lo empecé a quemar. O sea, ¿tú qué te demoras en quemar ese hilo? Nada. Y otra vez, nada que se quemaba, y nada que se quemaba. Pues de las 3:33 de la mañana que me desperté a colocarme la medalla de San Benito, porque yo miré el reloj, me dieron las 7:30 de la mañana. O sea, fue una lucha espiritual que era una cosa fuertísima. Luego yo recogí todo y me fui y lo boté y me fui. Yo estaba, la verdad, bastante, podríamos decir, contaminada espiritualmente, y me fui para un parque que había cerca y me quité las botas y empecé, ay, gracias Madre Naturaleza, que porque ya se acabó esto y todo. En ese momento sale el sol, pero de una manera tan bella, y siento la tibieza del sol en mi rostro, pero fue la presencia del Señor tan fuerte, que era el sol, y yo sentí esa presencia en ese momento. Caí de rodillas en el parque y empecé a llorar y le decía, Dios mío, perdóname por todo lo que te he ofendido, perdóname. Regresé a mi casa y lo único que quería era como bañarme para quitarme todo lo que había pasado. Me fui y llamé a mi amiga, porque dije, de pronto ya no sabe lo que está pasando. Y entonces nos encontramos y ella me dijo, mira, no le volvás a contar ese testimonio a nadie. Cuando ella me habló así, yo la miraba y sentía algo diferente, y yo decía, ¿quién me está hablando? Porque era una cosa diferente. O sea, no era como tu amiga. Sí, era como si no fuera ella, y tenía los ojos como así, como enrojecidos, y yo decía, entonces yo dije, no, esto toca contarlo para que no le vuelva a pasar a más personas, porque nosotros caemos. ¿Cuántas personas van a que los chamanes le hagan una limpieza, y eso son fuerzas satánicas de la naturaleza, el yagé? Exactamente. Ahora, hablando de abrir puertas, yo también llevaba un año practicando yoga.
que uno dice, es que el yoga no tiene nada, son unos ejercicios, eso no tiene que ver nada, es que usted es una ignorante si no sabe lo que es. Y cuando empiezo a averiguar, no, lo que pasa es que sí, esto conduce a una práctica espiritual. Cada posición de yoga es una invocación a un dios pagano, o sea, no es nada inocente que uno empiece a abrir puertas espirituales. Así pasó, entonces llamé a la señora que me había dado la medalla de San Benito y llegó mi hija y me fui con ella. Cuando estábamos allá con mi hija, entonces yo le conté todo lo que había pasado la noche anterior y me dijo, y le dije, mira, es que también hay unos mayas que me dicen que me quieren hacer una limpieza para quitarme lo que me hizo el chamán Aroaco. Entonces ella me dijo, mira, es tu decisión, me dejó todo en mi territorio, me dijo, además fue muy sabio, y me dice Marlene, mira, es tu decisión, pero yo lo que te quiero decir es, ¿tú quién crees que tiene más fuerza? ¿Un chamán, un maya o Dios? Le dije, tienes toda la razón y desde este momento renuncio a cualquier cosa que no sea del Señor. Me dijo, lo que te sugiero es que lleves agua bendita, rocíes agua bendita en tu apartamento y le eches a tu niña y tomen las dos. Y así lo hice, me fui, me acosté, cuando de pronto me empiezan otra vez esas palpitaciones y esa misma angustia. Yo dije, no miro el reloj, yo sabía que había sido a las 3:33 de la mañana, dije, no miro el reloj porque si lo miro después nunca vuelvo a dormir tranquila. Entonces no lo miré y sentí deseos de rezar el rosario. Cogí un rosario que yo le había dado a mi mamá, en ese momento ya ella llevaba 5 años de fallecida, cogí el rosario, pero yo no me sabía los misterios, pero yo sabía obviamente cómo se rezaba, entonces empecé a rezar el rosario, mira, empiezo a rezar el rosario y empieza el mismo olor inmundo de la noche anterior. Entonces acabé de rezar el rosario y me quedé dormida. Cuando me quedé dormida, eso sí ya fue un sueño en el cual soñé que estaba con un sacerdote y el sacerdote me entregaba un Cristo en metal que tenía una base en madera y cada vez que me lo entregaba se derretía y se derretía hasta que yo me di cuenta y quedó la base en madera como con una rayita a un lado. Y yo me desperté al otro día, yo, Marlencita, mira, tuve ese sueño. Y ella me dice, no te preocupes, es un sueño muy lindo. Lo que quiere decir es que el Señor se va a encargar de liberarte Él mismo. Ahí sí, yo había ido también a una iglesia evangélica y las imágenes que tenía el Cristo de mi primera comunión, todo estaba por allá guardado. Incluso a veces el Cristo se caía del closet y yo volvía y lo guardaba allá, pero era como diciéndome, oiga, ese no es mi sitio, yo échelo por allá escondido en el closet. Ese día sí fui, saqué el Cristo, lo coloqué en la cabecera de mi cama, una virgencita que le habían dado a mi hija para el grado, mi mamá le había mandado a hacer una casita, la desempolvé y ahí sí la puse en mi cuarto, y resulta que mi mamá, por cada rosario que rezaba por mí, echaba un frijolito en un frasquito de vitral que había hecho mi hija mayor. Hasta ese día mi mamá ya llevaba 5 años y medio de fallecida, nunca me había dado por contar cuántos frijolitos había rezado mi mamá. Empiezo a rezar, antes había encontrado también una oración que era de mi papá de la Santa Cruz, que decía que la persona que la rece con fe será avisada 3 días antes de su fallecimiento, y mi papá 3 días antes de su muerte tuvo un sueño que era que estaba en un bosque y de pronto quedó sumido en la oscuridad absoluta. Él le contó a todo el mundo el sueño. Después de que él falleció, esa oración la encontré en su mesita de noche y esa oración era la que estaba en ese momento en una billetera. Saqué la oración de la Santa Cruz en ese momento, y ahí sí la pegué y yo muy juiciosa, lo que no le paraba, lo que no le ponía cuidado. Y en ese momento entró una llamada. Cuando voy a buscar la oración no me aparecía por ningún lado. Bueno, entonces me puse a contar los frijolitos de los rosarios. Miren las oraciones de los papás, la fuerza y el poder que tienen. Entonces me puse a contar los frijolitos de los rosarios de mi mamá y de pronto se cae un frijolito y cae al lado de la mesita de noche.
Me agacho a recogerlo y cayó exactamente encima de la oración de mi papá que no encontraba. Mira, en ese momento yo lloraba y decía, no puede ser, porque en ese momento sentí que eran las oraciones de mi papá y de mi mamá diciéndome, aquí estamos y la estamos acompañando. Eso fue algo maravilloso. Después, como les comentaba, Marlene, ellas iban a las misas tridentinas, me invitaron a ir a la misa tridentina. Yo nunca había ido a una misa en latín, y cuando fui a la misa y empiezan a orar en latín, yo dije, ay Dios mío, ¿ahora en qué me vine yo a meter? Lo que es la ignorancia, ¿no? Cuando ese día el padre en la homilía dice, es necesario regresar a las enseñanzas de los padres, de los abuelos, a volver al civismo. Cuando él dijo eso, me acordé, sigue el camino de tus padres, que es el verdadero camino. Entonces, cuando yo dije, bueno, entonces sí está bien. El padre realizaba muchas liberaciones y todo. Bueno, pasó el fin de semana porque eso fue para un 6 de enero. Ese fue mi regalo de Reyes. Pasó el puente de Reyes y el martes siguiente me llamó mi amiga, me dijo que si nos veíamos a las 3 de la tarde, le dije no, a esa hora voy a estar orando. Y realmente me arrodillé a orar. Cuando estaba ahí y empiezo a orar y empiezo a ver Isaías 54. Ya no estás sola, yo estoy contigo, yo velaré de ti, yo cuidaré de ti. Mira, cuando acabé de leer eso, yo sentía que era el Señor hablándome a través de esa palabra, de Isaías 54. Y yo empiezo y lloro, y lloro, y lloro, y lloro, porque era sentir el Señor que estaba como cerca de mí. Así pasó. Esa noche me acosté y nuevamente me empezaron las palpitaciones y la angustia. Y entonces empecé a rezar el rosario, pero ya fue diferente, sentí como que se me durmió un brazo. Y luego, cuando de pronto me acuerdo de Isaías 54, dije, Señor, acabo de entender lo que tú me quieres decir. Y lo que tú me quieres decir es que estas fuerzas, yo no puedo con ellas, Señor, te las entrego. Te entrego todas esas fuerzas. Cierro mis ojos y vuelvo y los abro, y del Santo Cristo, que era de mi primera comunión, salía una luz blanca sobre mi cama, una cosa bellísima. Vuelvo y cierro mis ojos cuando de pronto me tocó sentarme en el borde de la cama porque sentía una bola que me subía y me tocó escupirla. Al otro día yo, Marlencita, imagínate que me pasó esto y esto. Me dijo, mira, eso se llama una liberación y el mismo Señor se encargó de liberarte. Entonces yo decía, yo ni sabía que era una liberación, no tenía ni idea de nada de esas cosas. Entonces ya después de esto dije, no, lo que me queda, yo quiero entrar como a un grupo de oración. Ella me dijo, mira, y con el respeto de los grupos que no sean así, me dijo, mira, es mejor que vayas a un grupo que sea diferente. En las parroquias a veces lo que se presentan son como enfrentamientos, chismes. Ve a un grupo que sea especial. Y ella fue la que me dijo que fuera a donde Marino Restrepo, a Peregrinos del Amor, y yo fui. Resulta que ese día yo dije, yo quiero confesarme, y me iba a poner, sentí que necesitaba ir de blanco, porque yo dije, esa va a ser mi primera comunión. Y llegué allá a Peregrinos con esas personas tan bellas, tan llenas de amor cuando uno llega, y dije, es que yo hace muchos años que no me confieso, y me hicieron seguir. Y yo, padre, me dice el sacerdote, además yo lo veía y era un sacerdote jovencito, sus ojitos azules, súper bonito. Yo sentía como que era de verdad la presencia de Jesús. Llegué y me dice el padre, ¿y hace cuánto que no se confiesa? Y yo, padre, más de 20 años. Le empecé a contar al sacerdote lo que me había pasado, el testimonio, lo que les acabo de contar a ustedes. Me mira el sacerdote con un amor que de verdad era Jesús a través de ese sacerdote. Y me dice, hoy el cielo está de fiesta porque regresó el hijo pródigo. Eso fue lo que me dijo en esa confesión. Yo salí feliz y fui a comulgar. Iba con mi hija pequeña, ella también se confesó. Cuando voy a comulgar,
sentí la presencia de Jesús, que era una cosa, ese corazón acelerado, yo lo sentía vivo, es la primera vez en mi vida que yo lo sentía tan cerca de mí, y yo comulgué, y yo lloraba y lloraba y lloraba y le daba gracias y gracias. Y desde entonces estuve yendo 5 años y medio a donde Marino. Y ahí fue en esa época que nos conocimos. Y ahí fue en esa época que nos conocimos. Nos conocimos, como yo les contaba, también fue mi primera confesión, así como con el padre Octavio, que amo mucho ese padre. ¿Tú también fue con el padre Octavio? No fue con el padre Octavio, bueno. Y sí, la experiencia de la confesión es un regalo inmenso, es un regalo. Pues yo venía del protestantismo, venía también del paganismo, porque me había alejado completamente del Señor, y yo también sentí esa gracia de Dios limpiándolo a uno, dejándolo, como tú decías, blanquito. Y ahora esa es una mujer de Dios completamente. O sea, ¿qué pasó con tu trabajo? ¿Qué pasó con tu vida? Ahora, ¿qué andas haciendo? Bueno, mi vida cambió, dio un giro de 180 grados. Empieza el Señor a cambiar tantas cosas, y empieza uno a entender tantas otras cosas que no veía. La verdad, para mí la doctrina de Peregrinos del Amor, el haber tenido a Marino Restrepo guiándolo sin estar cerca, porque es una cosa impresionante, o sea, una charla de él y me abría los ojos a tantas cosas. Me doy cuenta, al principio, yo creo que eso nos pasa a todos cuando iniciamos ese proceso de conversión, que siente uno que tiene que levitar, y que más o menos que deben bajar los santos de los nichos para ponerlo a uno, porque uno se siente el más santo del mundo. Y uno se siente que ya, mejor dicho, ya es como invulnerable, o sea, como que ya tiene una gracia, pero el Señor lo va aterrizando a uno. No, es que lo eleva a uno a ese primer amor. Que es maravilloso. Y uno todavía lo tiene, pero ya es más aterrizado, es como ese matrimonio que ya no es esa pasión, pero se aman ya de una manera más estable. El amor verdadero. Decido amar, porque es cuando se da cuenta uno que, y yo he conocido a Teresita también en las luchas, momentos donde está dura la economía, pero sigues pegada a la mano de Dios, porque nadie dijo que estar con Dios es que se acabaron los problemas. De hecho, creo que al darle el sí al Señor, creo que ya después tu trabajo, todo cambió. Y además ya no hacía uno muchas cosas que hacía antes, y es en ese momento, y las personas empiezan, pero miren, así ahora está pegada a Dios, y ahora mire cómo está, sí. Y ahora mire. Pero es que estar con Dios no quiere decir que se acaben los problemas, quiere decir que uno los asume y los ve de manera diferente. Y de verdad que cuando uno está en ese momento tan duro y tan difícil, y que uno dice, Señor, ya no doy más, no puedo más, que eso me pasó hace poco, y yo lloraba y le decía, Señor, ayúdame, no puedo más, ya no doy más. Y me levanté con una paz, y esa paz no te la produce ni ninguna persona, ni un novio, ni un amigo, nada. Esa paz solamente la produce Dios. Y cuando las personas, yo las veo cuando están alejadas, así como yo lo estuve, entonces yo creo que el Señor permite tantas cosas para que uno los entienda más fácilmente, y para estar recordando lo que uno ha sido, porque no se trata de darse látigo, se trata de que uno, esas experiencias le tienen que servir para entender a las personas que están pasando por ese momento. Así es. Porque uno, cuando no lo ha vivido, no lo entiende, pero ya entiendo tantas cosas, ya entiendo lo que es estar sin un peso, ya entiendo lo que es pasar una semana comiendo arroz y huevo y dándole gracias al Señor, porque hay muchos que no lo tienen. Entiendo lo que es vivir en arriendo, porque yo salí de mi casa para mi apartamento propio. Después de este proceso lo perdí, y es muy difícil y se sufre mucho. Antes decían, oiga, sí, vivir en arriendo es complicado, pero cuando ya uno lo vive y pasa por muchas cosas, es otra cosa. Sí, eso es uno por eso vive, cada día tiene su afán, por eso el Señor dice que confiemos. Cada día tiene su afán, hay que hacer lo que nos toca hacer a nosotros, que Dios se encargará de hacer lo sobrenatural. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. También nos toca un proceso de reparación, porque tú has tenido que vivir ese proceso, porque las consecuencias de nuestros actos, Dios nos perdona, pero tenemos que reparar, y tú lo has vivido en carne propia. Y aparte de reparar, también el Señor limpiándole a uno tantas cosas, volviéndolo más humilde, volviéndolo más sencillo, volviéndolo, o sea, tantas cosas que tenemos, porque lo que te decía, al principio uno se siente que
eso, deben bajar los santos, y a veces uno también con las personas que está cerca, a veces como que los llega y la gente... Todo lo vuelve pecado para ellos, todo, sí, se vuelve uno... No, y por ejemplo, mis hijas después de verme en la rumba con minifaldas, con escotes, con todo, y ahora mi mamá pues de misa diaria, de comunión diaria, mi hija mayor en esa época estaba en Estados Unidos y me decía al principio, mami, yo dije, es que mi mamá se chifló, se chifló porque ¿qué le pasó? Pero solamente cuando uno ha tenido esa experiencia entiende que se chifla, pero por las cosas del Señor. Es la locura de Dios. La locura de Dios. Es la locura de Dios. Bueno, pues... Pero eso no quiere decir que uno haya perdido la razón ni nada. Yo pienso que antes va uno aterrizando y cada vez el Señor lo aterriza y lo vuelve más cuerdo. Hay gente que dice que no lea la Biblia porque se vuelve loco. Hay gente que dice, pues no la lea porque sí se vuelve loco, pero de amor. Por Dios, se vuelve loco de amor, pero por Dios. Así, bueno, Teresito, pues nos ha encantado escuchar este testimonio que es para la gloria de Dios, una mujer que realmente ahora le sirve al Señor, ahora pues el Señor la puso a hacer otras cosas, ahora da clases a jóvenes universitarios, y bueno, el Señor te irá así mostrando el camino, donde, digamos, si la gente quiere a veces contactarte y eso, por ejemplo, una red social o algo que quieras compartir con nosotros. Pues yo pienso que yo tengo mi Face. Sí, si quieres, ¿cómo te buscan en el Face? Sí, voy a poner más bien el link del Face tuyo en la descripción. Si me dices, yo no me acuerdo cómo figura. Okay. Debe ser Teresita González, pero no estoy segura. Yo les coloco el link en la descripción del video. Pues porque obviamente a veces hay gente que escucha esto y le toca y se identifica con tu testimonio, y a veces es natural que te queramos preguntar algo, que alguna duda, oye, ¿cómo hiciste con esto? ¿Cómo hiciste con lo otro? Porque ya ahora el Señor también te ha puesto a servirle, y pues esto es una misión que obviamente estás haciendo con mucho amor, y estar contando aquí tu testimonio pues es un paso que tú le diste al Señor. Sí, de hecho les cuento que se han presentado inconvenientes para contar este testimonio, pero el Señor te ha confirmado hay que contarlo, porque el enemigo se ha encargado de decirte no cuente eso. No, pero yo sí lo conté, o sea, cuando yo inicié mi proceso de conversión, Iván Gutiérrez me hizo 2 programas, y también yo di mi testimonio en Radio María con el Padre Germán, y por eso fue mi vínculo con Radio María. O sea, el Señor hace unas cosas perfectas como todo lo que Él hace, pero no, yo sí di mi testimonio, pero se me había quedado como en el tintero, y el Señor, yo creo que es el momento de volver a revivir en este momento, en esta situación en la que estamos, en que a los niños les dan clases de yoga en el colegio, que les dicen eso no tiene nada. Sí, tiene, y se van abriendo puertas espirituales. Muchas personas dicen, no, eso es mentira, es que usted no cree, es que yo lo viví, yo lo vi. Y yo no estaba en ese momento ni buscando a Dios, ni buscando ninguna circunstancia que fuera diferente al mundo en el que vivía. Yo decía, me mandaba a leer la carta astral, practicaba yoga, leía el horóscopo, y en Deuteronomio el Señor es muy claro en lo que dice. Entonces, es una invitación, de verdad. Ustedes creen en San Pablo. San Pablo dice, esto no es una lucha de carne y sangre, es una lucha de espíritus. Y la lucha espiritual yo la viví, la sentí, la presencié, y no la estaba buscando. Yo no estaba ni siquiera cerca. De hecho, cuando he cambiado tanto que las personas han visto el cambio, muchos dicen, o sea, no, es que usted se volvió fanática, es que se volvió cansona. Se chifló, como dice. Sí, se le corrió el champú. Y no, de verdad que ha sido la época más difícil, no lo niego, pero también la época en que he tenido más paz en mi corazón. Y eso no lo compro ni lo consigo con nada diferente al amor de Dios. Bueno, pues Dios los bendiga, nos estaremos viendo en un próximo video, y yo les colocaré el link para que la puedan contactar, cualquier inquietud que tengan. Dios los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video.